y compensatoria que reflejaba más un afán paliativo que una voluntad política honesta, que con el paso de los años de su impetérrita aplicación cumplió lo primero y enredó la segunda. La genuina descentralización territorial ha sido un propósito constitucional sin verdad, sin desarrollo legislativo, ni jurisprudencial, sin honestidad política. La Carta de 1886 inauguró un nuevo extremismo, imposición de los vencedores y de la confrontación bélica de 1885, como lo fue la restauración del Estado centralista cuasi absoluto a partir de un despojo constitucionalmente ordenado, de los derechos, libertades y bienes, sin previa ni posterior indemnización o compensación de los antes estados soberanos. Así se puede mostrar a partir de una revisión del contenido patrimonial de la arquitectura fiscal federalista, riqueza que fue secuestrada, esquilmada y expropiada de un plumazo con las letras del artículo 202 de la Carta Política del 86. Miren lo que dice: ahora pertenece a la República de Colombia los bienes, las rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión Colombiana en 15 de abril del 86. Segundo, los baldíos, las minas y salinas que pertenecían a los estados cuyo dominio recobra la nación. 3. Las minas de oro, de plata, platino, piedras preciosas que existían en el territorio nacional sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas. Así, los estados regionales habían perdido no solo su autonomía política, sino también su patrimonio fiscal. Antes, el subsuelo era de las regiones, después fue de la nación, y ahora la discusión importante que se dio en la Constitución del 91 es que ahora es del Estado, para que podamos participar del uso de esos recursos del subsuelo, tanto la nación como también las regiones y las entidades territoriales. Hasta ese momento, los vencedores no solo escribieron la historia, escribieron también la Constitución y se abrogaron el derecho al botín. Aquí queremos mostrar una frase de Uribe, que dice, como parte del proceso ya después de la guerra de los 1000 días, decía Uribe, los pueblos excesivamente centralizados son pueblos enfermos, porque la vida entera nacional se les agolpa en la cabeza como una congestión y son los más expuestos a esas apoplejías fulminantes que se llaman revoluciones o golpes de Estado. Una vez más, la autonomía se entrevera en los vericuetos deliberados de un poder centralista y centralizante, entendida aquella como el derecho colectivo de pueblos y regiones, y también como potestad que da cabida a su autogestión y a su autodeterminación, en lo que concierne al quehacer administrativo y político de los sujetos regionales, que tiene como esperanza y propósito principalísimo el de redimir, con criterio de justicia y equidad, el gran cúmulo de necesidades sociales históricamente acumuladas. La Carta Política del 86, de manera antidemocrática, despojó a las regiones de sus riquezas y de su patrimonio fiscal, tanto como de sus libertades políticas fundamentales y del derecho superior de Colombia de ser una en la potente diversidad de sus regiones. En lo que va corrido de este siglo, del siglo XXI, se apadrinaron y se dieron nuevos despojos de origen constitucional contra los recursos fiscales de que antes disponían las regiones del país. 1. El consagrado en el acto se reestructuró el Sistema Nacional de Regalías, una imbricada expropiación de recursos regionales
acompañada de una o no menos imbricada metodología de siglas que no hacen sino diferenciar y dilatar la posibilidad de concretar proyectos de desarrollo regional. Seguimos con el siguiente cuerpo, una historia interminable. Como en el título de la novela de Michael Ende, esta parece ser una historia interminable. En efecto, antes de la Constitución del 91, poco o nada se avanzó de manera significativa en materia de autonomía territorial, pese a que en 1968 se institucionalizó el cual por la declaratoria de inexistencia de función. Luego del inicio de la República, parecieron desaparecer en lo que concierne a lograr mayores grados de autonomía. Cuando en 1991 la Asamblea Constituyente, en reconocimiento de la existencia de regiones como entidades sociológicas reales, social y económico de la nación bajo criterios de equilibrio y armonía de sus espacios regionales. Es decir, las regiones autónomas asumirían la responsabilidad de la que había hecho caso omiso el Estado centralista, que no es otra cosa que mitigar, que minimizar, que resolver las enormes inequidades, las enormes desigualdades, los crecientes desequilibrios económicos y sociales que vienen siendo expresión de la inequitativa e hiperconcentrada distribución de la riqueza, los ingresos y las oportunidades en la urdimbre social cada día más grande. La distancia entre nuestra región, de la región pacífica, de los Santanderes, con relación al Triángulo de Oro, es cada vez más grande, nos separamos cada vez más. Las brechas se acentúan, las distancias se hacen cada vez más insalvables. La en el
la región Caribe es un 85% del promedio nacional, pero la verdad regional es peor. Al de Bogotá. En Bogotá se concentra el 25%. Miren, seguramente será difícil observar estas cifras, pero nosotros tenemos, por segundo año consecutivo, siempre es lo mismo, la concentración del PIB departamental, si se compara, siempre está concentrado en muy pocos.